Minnesota y Astros, Tampa Bay y Toronto, Medias Blancas de Chicago y Oakland. Bueno, esos son los equipos de la Liga Americana que hoy se confrontan en el primero de 3 juegos en cada caso. Entonces, mañana martes vienen los de la Liga Nacional, pero centrémonos en los de hoy. Hay suficiente material para juegos de calidad. Yo supongo que a los que nos gusta el béisbol no nos despegaremos de un televisor para ver cada uno de esos juegos. La diferencia entre iniciación de uno y otro de 1 hora le va a ser muy difícil a los que quisieran ver esos juegos completos hacerlo, pero si tú te mantienes saltando, puedes darle seguimiento. Hoy, precisamente, ya se inician las entrevistas de los que aspiran a jueces de la Junta Central Electoral en el Senado de la República. Y ayer Mozart venció ya el plazo para que los funcionarios públicos registren en la Cámara de Cuentas su estatus económico, para que se sepa con quién contamos al inicio de gestión frente a recursos públicos. Según la Cámara de Cuentas, cumplió hasta el día de ayer un 50% de los supuestos a ponerse claros acerca de sus bienes. El otro 50% no lo hizo. Entonces, el gobierno que había amenazado severamente a los designados con perder el puesto en caso de que no cumpliesen con ese deber, con esa función, que ya es parte de las funciones públicas, ahora tiene la bola en sus manos. Supongo que la mayoría de los ministros, creo que sí, y los puestos más importantes del gobierno cumplieron. Habría que ver si los demás lo hicieron. Ayer también ya dejó claro el Ministerio de Turismo, encabezado por su ministro, que el propósito es, en este mes de octubre, cuando inicia el plan de financiamiento, a todos los que queramos aprovechar este plan de crédito sin intereses para pagar de aquí a diciembre visitas a los hoteles 5 estrellas, que no podrán cobrar más de $39 por noche, de entre 35 a $39, con todo incluido, o sea, comida, bebida, cuarto de hotel, disfrutes, etc. Que el propósito es que 10,000 habitaciones de las 85, 87,000 que tiene el país de primera categoría o de categoría turística sean ocupadas en el mes de octubre. Ese es el propósito. El propósito, sin embargo, en lo que resta de año es recibir unos 400,000 turistas. ¿Qué creo yo que está presente aquí? El propósito de que se cumpla con algo que la gente no entendió bien ayer cuando dieron a conocer esa cifra. Lo que dicen las autoridades ligadas al turismo, tanto públicas como privadas, es que un 3% de los visitantes del país son dominicanos. Hacen turismo interno. Un 3%, Mozart, de 7 millones, como tú supondrás, son, ¿cuánto? 300,000, un poquito más de 300,000. Bueno, pues esos son los que se movilizan al año para hacer turismo. Y yo creo que es una cantidad importante, ¿no es verdad? 30,000 por 7, por 8, por tú, es una cantidad importante porque acuérdense que esos hoteles no son fáciles. O sea, cuando yo estaba en temporada normal y en precio normal, no cualquiera se puede pagar un fin de semana en un hotel
regenteado por estos señores, tanto nacionales como extranjeros, porque allí es en dólares que se habla. Tienes que cantearte por el equivalente en dólares. Y entonces estamos hablando de un dinero que va, supera en ocasiones los $100 diarios. Ahora porque están ofreciendo este atractivo, es que estamos hablando de 35 a $39. El gobierno anunció ayer un programa que se llama Estudio Contigo. Es un bono que se le va a dar a unos 86,000, más de 80,000 estudiantes que el año pasado concurrieron a las universidades a estudios de grado y esta vez no han inscrito. Entonces se ha hecho saber que es por razones económicas fundamentalmente. Bueno, el Estado colocó ayer disponibles los primeros 200 millones de pesos para garantizarle a estos estudiantes que puedan volver a las aulas con un bono. El plan es que no se queden fuera. La matrícula estudiantil universitaria del país supera los 300,000, se habla de 330,000. Que se hubiesen quedado fuera 86,000, es un golpe, como quiera que sea. Entonces, vamos a ver si se dejan atraer por esta propuesta gubernamental muy oportuna para que no abandonen sus estudios. El presupuesto para el año 2021 fue aprobado ayer, por lo menos el anteproyecto, ¿no? Porque ahora debe ir a pagar al Congreso para su oficialización en 1.036.000 millones de pesos. 1.000.000, como todos sabemos, son mil millones. Mil millones. Entonces, esos 1.000 millones de pesos, no, 1.000.000 de millones. Sí. 1.000.000 de millones. De millones. Exacto. 36,000 millones. Entonces, este dinero, como todos sabemos, es lo que va a sustentar el programa de inversión y de gastos del gobierno durante el año 2021. El gobierno prevé un déficit para el 2021 de un 3%, 3 a 4%, un 3% del Producto Interno Bruto. Si es así, estaríamos en un comportamiento dentro de la pandemia más o menos razonable. Digamos que no llega al plano de lo catastrófico si logramos eso. Esto, 1.036.000 equivale a 17.800 millones de dólares. Ese es el presupuesto público de la República Dominicana para el año próximo. 17.800 millones de dólares. Una información que obtuve de fuentes imbatibles es que las economías que se están obteniendo con el despido del personal que se consideró superabundante en el servicio exterior está rondando los 2.000 millones de pesos ya. 2.000 millones de pesos ya, 2.000 y tantos. Entonces le comenté yo a la persona que me lo hizo saber, una persona ligada al servicio exterior. Digo, mira, pero con eso podemos iniciar la primera línea de metro, con esa economía. Digo, podemos iniciar la línea 21A del metro, porque es una economía importante. Bueno, los precios del oro, de la plata y del cobre dejaron de subir de la manera como lo estaban haciendo hace más de una semana, pero se mantienen en la zona de los 1.860 y tanto. En el caso del oro, la plata bajó a 23.50, 24, y el cobre está en los sigue en los $3, está más firme el cobre, la libra. O sea, que con todo y que dejaron de subir en la manera como lo estaban haciendo,
lo cierto es que todavía mantienen precios bastante atractivos para considerar a la minería, en el caso dominicano, todavía la principal generadora de ingresos del país. Decía ayer vos, el ministro de Industria, nuestro amigo Ito Bisonó, que la industria cigarrera dominicana de exportación es la primera del mundo. Y yo le quisiera decir que eso pasó desde finales del siglo pasado. Y nadie nos ha podido desalojar de esa posición. Somos los principales productores y exportadores de cigarros del mundo hace más de 20 años. Lo que pasa que él lo que quiso, creo yo, destacar fue que por primera vez se registró ya en las cifras oficiales que los cigarros aportaron más, un poquito más, pero llegaron a los $1.000 millones el año pasado. $1.000 millones se exportaron de cigarros hechos a mano y cigarros a máquina. En los dos campos somos primeros del mundo, porque es bueno que se sepa que aquí hay una industria cigarrera que produce cigarros como si fueran periódicos, como si salieran de una rotativa. Millones de cigarros hechos en máquina. Bien, esa es la situación, Mozart, me parece que interesante. Y con esto entonces te dejo paso para que decirte también que el presidente, con su encuentro que tuvo con los cañeros, estos que por razones de edad ya no están ligados a la industria azucarera, los que fueron, que se separaron cuando cerró la industria azucarera del Estado. Ayer los cañeros dijeron que ellos ya no vuelven a manifestarse en público porque quedaron convencidos de que les van a entregar su pensión. Mozart, yo no conocía, para darte a ti paso de inmediato, no conocía una avería grave, una planta básica, de la que llaman sólida. Sólidas solo son las plantas a carbón o que procesan búnker, como es el caso de las Citao, que procesaban búnker o carbón mineral, destinadas a durar más de 30 años. Pero yo no conocía una avería que sea grave en una planta de base que se pueda solucionar en 6 días y que no esté localizada en las siguientes partes de la planta, ni en la caldera, ni en las turbinas, ni en los generadores. Todo esto hace pensar que fue un exceso de los ejecutivos de la central Punta Catalina, decir que la Punta Catalina 1, porque la otra sigue operando de manera normal, y será parada, según las autoridades anteriores, para mantenimiento en febrero próximo. Pero esta que paró, que dice las autoridades pasadas, el señor Jaime Aristi Escudero, debió hacerlo en esta misma fecha porque así estaba programado. Dice el actual habilitador de la central Punta Catalina que fue parada por fallas graves. Como te dije, no sabía. Bruno tiene ya 3, 4, hasta 5 décadas en comunicación con su sector eléctrico. No sabía que una falla grave de una central base esté fuera de los siguientes estamentos: caldera, turbina o generador. Y esta que se menciona está fuera, porque se habla del sistema de enfriamiento, de habilitación de aire, etcétera, pero no se habla de fallas en las 3 estructuras básicas de una planta térmica. Eso para que la gente tenga una idea de cómo se están manejando los asuntos en el país. Te dejo, Moza. Bien, buenos días. Decir de entrada que además de el inicio hoy de la postemporada de Grandes Ligas, que es un tema
Manjares. de interés mundial, también es de interés mundial que hoy se inicia el ciclo de debates por la presidencia de los Estados Unidos entre Joe Biden, el demócrata, y el presidente Donald Trump. Es un ciclo de tres debates. El primero hoy. El primero es hoy, esta noche a las 8. En Cleveland. Que todos sabemos que va a concentrar el interés no solo de la población, de la sociedad estadounidense, sino de una buena parte del liderazgo mundial, o sea, de todo el mundo. Que se trata de una nación con un peso tan específico en todo el globo, sí. La principal potencia del mundo. Entonces, obviamente, el destino de esta nación se disputa, la conducción del mismo, entre estos dos gladiadores políticos que, de acuerdo a las encuestas, pues llevan una batalla campal. Así es. Viene desde hace un buen tiempo con debilidades conocidas en ambos casos y potencialidades también ya se conocen. Este espacio, el espacio del debate, obviamente pudiera favorecer en gran medida al presidente Donald Trump por el desempeño, por su forma. Es un hombre de una autosuficiencia increíble, es una persona de una alta autoestima, de un buen manejo, escénico, se mueve muy bien, articula, no tiene ningún tipo de terror escénico, o sea, es un hombre que se las trae. Lo demostró con una persona de la calidad en su momento de Hillary Clinton, una persona muy capaz, muy entrenada, sí. y sin embargo Donald Trump hizo de las suyas en aquel momento, frente a un Biden que es tan flojo, que tiene muchas limitaciones en el orden incluso de su propia salud. No es lo mismo. Es un hombre con serias dificultades. Y entonces, esa parte hay que tomarla en cuenta en el marco de lo que será este ciclo de tres debates que se van a estar desarrollando a partir de esta noche en los Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el campo local y los elementos fundamentales, hemos estado discutiendo básicamente el tema del turismo como punto de referencia fundamental para lo que deberá ser el reinicio, seguir el proceso de reactivación de la economía dominicana, bastante lastimada por la pandemia, como ha acontecido en todas partes del mundo. Pues aquí en la República Dominicana se han estado dando pasos muy concretos dirigidos a comenzar a darle vigor a esa industria, y se ha empezado por el plano local con medidas como las que se dispusieron y ya están en ejecución, que es de dar todas las facilidades para explotar el turismo interno, que aunque, como dice Pedro, es un turismo de un 3%, pero es importante. Si usted logra movilizar 250, 300,000 personas, ya eso de por sí significa un aliento para una industria que está decaída, que tiene ya muchos meses confrontando gravísimos problemas. Y es una industria que, como todos sabemos también, es vital porque toca sensiblemente varias áreas de la economía nacional, áreas que tienen que ver con la creación de empleo, con la dinámica económica, con el uso de recursos, con poner en movimiento el dinero en el país, desde la industria de la construcción, pasando por la gran industria agropecuaria, por la agropecuaria nacional, el comercio, todo el sistema financiero que se dinamiza, o sea, las telecomunicaciones, todos los servicios vibran
al compás de esta gran industria que es la locomotora de la economía dominicana, que es la industria del turismo. Yo quiero llamar la atención, ayer lo decía, hoy me siento un tanto satisfecho con los niveles de respuesta a lo que aconteció el fin de semana, que fue muy feo, porque mandó una señal que no es la que buscan las autoridades ni ninguno de nosotros, y mucho menos los propios hoteleros, que es la de dar facilidades para que podamos disfrutar, salir del encierro, pero al mismo tiempo preservándonos, preservando la salud y procurando avanzar en combatir un mal tan terrible como es una pandemia, como es el coronavirus. Pues hubo desajuste, hubo exceso, las autoridades lo reconocen. Hoy veo que el Ministerio de Turismo va a enviar inspectores, supervisores a todos los hoteles que están llamados, que se han incorporado a ese llamado del presidente de la República y de las propias autoridades, a abrir sus compuertas a la gente, a la población. Esos niveles de supervisión debieron hacerse antes, pero bueno, está bien, si se hacen a partir de hoy, como lo ha anunciado el ministerio, bueno, pues a partir de hoy tendremos entonces niveles de supervisión que deben ser permanentes y responsables. Se tiene información ya de el lugar donde se escenificaron esas escenas, valga la redundancia, de gente que rompió todo el protocolo, un descuido obvio de las autoridades de ese centro hotelero, y se tiene información de que no solo le llamaron la atención, como una intervención en un momento de las autoridades con la gente, y al mismo tiempo una intervención de los propietarios de ese hotel, que es parte de una cadena, incluso con severas medidas contra la gerencia de ese hotel. Esas son informaciones que hemos recibido y que la vemos muy bien. Era lo que esperábamos realmente, que ese tipo de cosas no se vuelvan. Hasta ese momento. Bueno, aislada. Hasta ese momento. No, pero no fue solo eso. Hoy se dan información de que hubo otros que hicieron lo propio. Por eso se mandan más de 200 inspectores, supervisores a nivel nacional, es precisamente porque vieron una señal que no es la más apropiada. Y recuerden ustedes que nosotros tenemos competidores y que estamos muy bien situados. Hemos tomado incluso medidas que no ha tomado ninguna otra nación. Medidas que van a meritar de muchos recursos, de tantos recursos como más de 1.000 millones de pesos, para dar facilidades a esos turistas extranjeros que vengan al país. Entonces, un país que está abocado con medidas de esa naturaleza no puede darse el lujo de que por un descuido de uno u otro hotel puedan dañar el ambiente. Entonces, en ese sentido, vemos muy bien las medidas asumidas. En torno al presupuesto, bueno, es un presupuesto deficitario, ¿cuál no? Nosotros venimos arrastrando presupuesto deficitario todo el tiempo. Se habla de un 3% de déficit, ¿verdad? Bueno, pero ese es el déficit, ese es un déficit que hay que diferenciarlo del déficit fiscal general, que va a ser, como lo decía el presidente, hablaba que él difícilmente fuera menor a un 4%. Bueno, ya se calcula prácticamente un 6% el déficit en el país. Entonces, vamos a tener un presupuesto que va a responder, y ellos han cuidado muy bien. Ayer se daban detalles muy precisos de cómo fue conformado este presupuesto. Es un presupuesto que responde a los requerimientos de la economía y de la situación de hoy. Se han sacrificado algunas instituciones para preservar otras que son fundamentales. Por ejemplo, se ha atendido una protección sobre el sector de educación, sobre el sector de la salud, que ustedes saben que eso es primordial. Nosotros no podemos jugar con eso. Hay que preservar que el 4% de educación, por ejemplo, no tenga ningún tipo de problema. No lo tendrá.
Exacto. Hay que ver que el ministerio o el sector salud pueda tener capacidad de respuesta. La va a tener. Pero todo eso, ¿qué quiere decir todo eso? Eso quiere decir que las autoridades van a tener que buscar un recurso con un presupuesto que tiene ingresos, que hay una diferencia de ingresos de aproximadamente un 3%, y eso hay que buscarlo. Pues eso es un sacrificio y eso es deuda. Pero es una deuda completamente legítima, es un proceso legítimo y que se corresponde con la realidad del país. Porque recordemos que cuando en el pasado se procuró desdeñar y decir que se estaba cogiendo prestado y nosotros siempre llamábamos la atención, cuidadito, que esa es una herramienta que pone a disposición de las naciones la economía para cuando hay que tocar esa puerta y apelar a ese recurso, que es el recurso del endeudamiento, hay que hacerlo. Y gracias a que la tiene disponible. Y si usted tiene la posibilidad de tocar la puerta y que le presten, entonces usted está bien o está en condiciones óptimas, vamos a decir, en condiciones de que tenga capacidad para recibir ese préstamo. Entonces, si usted puede apelar allí y que toque y le abren la puerta, bueno, siéntase satisfecho por eso y apele a ese recurso que usted lo está necesitando. Porque el otro recurso, como han dicho, en forma, yo pienso, han sido serios. El otro recurso, que es el ideal, que es el recurso de la reforma fiscal, que es el mecanismo más sano, el ideal. Pero el más doloroso en este momento. Exactamente, pero en este momento es impensable. No, es impensable, no doloroso, no, es impensable por la secuela que pudiera tener, crear una situación en el país que nadie quiere que se crea. Entonces yo creo que lo importante es valorar. Las autoridades han contemplado un presupuesto ajustado a la realidad, ¿verdad? Sí. Ajustado a la realidad. No creo que tengan mayores inconvenientes en el Congreso, y no solo porque tengan mayoría, sino porque tienen ahí el aval de los que se fueron, de los que salieron, que tuvieron que apelar en otras ocasiones a ese recurso y lo van a entender y lo entienden, y de los que llegaron, que lo entienden también y que tienen un compromiso, como lo tenemos todos, de que este país pueda seguir adelante. Exacto. Y el presupuesto lo que busca es precisamente darle la capacidad al Estado de seguir operando. No, y en el caso particular del gobierno, acuérdense que ley de presupuesto, que es el proyecto de presupuesto y ley de gastos públicos, que esté en condiciones de responder a esos niveles de demanda sociales y económicas en el país. Mira, vos, y finalmente ahí tú tienes ya a don Orión. Y finalmente un llamado de atención: no sigan creando ruido desde el gobierno, desde el propio gobierno. Continúen la marcha de ir procurando responder a las dos grandes causas fundamentales trazadas, las metas del presidente: combatir el coronavirus y procurar reactivar la economía nacional. Ese es el enfoque. Y no salgan de ahí. Y no salgan de ahí. Entonces, ya no estamos en campaña. Ese caso dejen de desdeñar. Que esa planta, espérate Pedro, espérate, déjame decir. Porque ahorita lo podemos tratar. No, déjame decir. Eso de Punta Catalina, suelten eso de estar desdeñando algo que, si hay algo que ha operado bien y que nos está ayudando en Punta Catalina, 24%, que está aportando el 23% de la energía de toda la energía que se manda el país. De toda la energía, el 23% de Punta Catalina. Que se ha servido no es la generación enero, privada. Óyeme, desde enero hasta agosto. Entonces dejen eso, por ahí no. Está bien. Por ahí no. Entonces, ¿cómo le van a decir al país que hay fallas graves? Y aquí los periodistas, yo no entiendo esta prensa. Fallas graves, pero ¿cuáles son las fallas graves? Señor, dígalo, ¿cuáles son las fallas graves? No, eso estaba programado. Y mírenlo ahí cómo eso está, se le dice al país: miren, eso estaba programado para esta fecha. ¿Para qué? Para atacar este tema, que es un compromiso de los fabricantes,
un compromiso de los fabricantes con el Estado Esa Dominicano. están a prueba todavía las 2 unidades. Y se le entregó en agosto. A prueba, están a prueba. Entonces están a prueba. Sí, todavía. todavía. Entonces no le creen al presidente y no le creen al país. Situaciones desde el propio gobierno. Así es. Cerciórense bien, busquen, argumenten bien para poder dar la información, porque no es solo buscar un titular. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer una parada para darle paso a Don Orión. Vamos a hacer una parada, jóvenes, y regresamos.